Hola amigos, estamos en territorio haitiano, donde vamos a conversar con parte de las organizaciones que mantienen cerrado este paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez, para que ellos nos expliquen en breve cuál es la situación y hasta cuándo pretenden mantener cerrado el paso fronterizo. Bueno, la realidad que hay hoy, nosotros mantenemos nuestras posiciones. Nuestras posiciones no es que nosotros no quieren la relación que existe entre los dos pueblos, sino que los dominicanos tienen su mercancía, nosotros tenemos nuestro dinero para negociar. Cuando tú tienes un cliente, debes respetarlo, porque nosotros somos humanos como ellos. La República Dominicana tiene su política migratoria, sin embargo, debe respetar el derecho humano. Eso es mundial. ¿Hasta cuándo ustedes pretenden tener este paro? Estas posiciones que tenemos, cuando las autoridades dominicanas entienden la razón, ¿cuáles son las razones? Uno, como autoridad, Riverón no puede decir que nosotros somos animales. Haití no es un país, es una falta de respeto, quizás de educación también. Nosotros como humanos, nosotros como gente que tiene nuestras posiciones, Riverón como autoridades, tenemos que respetarlo. Si él, quizá por falta de educación, no tiene respeto a nosotros, pero lo que nosotros queremos es respeto, porque la realidad que existe en la frontera, hay una realidad económica también, porque ellos tienen mercancía, pero nosotros tenemos dinero para comprar. Ante esta situación, ¿cuál ha sido el apoyo que le han dado las organizaciones, principalmente diplomáticas, a ustedes? Cuando habla de... El consulado, ¿cuál es el apoyo que le ha dado el consulado a ustedes? Bueno, el consulado de Haití, eso es de este lado, nosotros no tenemos que ver, nosotros son de la sociedad civil. La sociedad civil no tiene ningún acuerdo con el Estado de este país. Lo que nosotros buscamos es respeto en la isla. Muchísimas gracias. Ahí ustedes escucharon, aparte de las organizaciones que mantienen cerrado este paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez, recordarles que estamos del lado haitiano. Fíjense, miren, voltearemos para que ustedes vean que estamos del lado haitiano, donde las autoridades mantienen principalmente sellada la frontera de parte de los dominicanos. Y ahora vamos aquí a llegar a la puerta haitiana, el cual está cerrada, y voy a mostrarles directamente desde aquí, desde la frontera. Miren, fíjense, están cerradas, selladas, los candados, están todos cerrados. Y aquí vemos a nuestra espalda la unidad especializada de Haití, que es el UMU. Desde que ellos llegaron, pues despejaron este paso fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez. Seguimos llevándole las informaciones desde Dajabón. Yo soy Javier Genao.